Bienvenidos. Antes de comenzar con las aterradoras historias que tengo preparadas para ustedes hoy, me gustaría que se suscribiesen al canal y le dieran me gusta al video. También quiero saber desde qué parte del mundo nos están escuchando y a qué hora están viendo este video, así que por favor, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, pónganse cómodos y apaguen las luces. Dicho esto, comencemos. La primera noche en la casa nueva me sorprendió por lo silenciosa que era. No ese silencio amable de los pisos altos que tienen tráfico lejano, sino uno denso, como si el aire pesara. Apagué el motor de la furgoneta de alquiler y me quedé un segundo mirando la fachada. Ladrillo visto, ventanales grandes, un jardín delantero que parecía un dibujo en la web de la inmobiliaria y que en persona lucía menos verde, más áspero. Me repetí lo mismo que durante la firma. Es una oportunidad. Precio por debajo del mercado, barrio en crecimiento, la promesa de empezar sin recuerdos de otros. Entré cargando 2 cajas y el eco fue lo primero que me hizo sentir pequeño. Cerré la puerta y el golpe retumbó por el pasillo. Olía a pintura nueva y a algo que no supe identificar. Un aroma dulzón, casi metálico que atribuía a los tubos del sistema de calefacción. Dejé las cajas en el salón, donde aún estaba pegado en la ventana un papel con el nombre de la constructora y un número de emergencia. Lo tiré a la basura sin mirar. A media tarde vino Marta, la agente, a dejarme las últimas llaves. Me señaló el cuadro eléctrico, las llaves de paso, los trasteros. Todo está perfecto, dijo sonriendo. Le pregunté por los vecinos. Gente normal, familias jóvenes. El de enfrente trabaja de noche. Me dio un apretón de manos y se fue. Fue la última voz conocida del día. A eso de las 9, con el sol ya abajo, fui al piso de arriba. La madera crujía en algunas tablas. Inevitable en una casa nueva aún asentándose, me dije. El dormitorio principal, amplio, con una ventana que daba a la calle, me gustó por lo austero. Coloqué el colchón en el suelo. Extendí una sábana y dejé el móvil cargando en el enchufe más cercano. El cargador se calentaba demasiado. Hice una nota mental de cambiarlo. Ya en la cama noté que el silencio no era completo. Había un rumor, muy leve, intermitente, como si una válvula abriera y cerrara en algún lugar del sistema de agua. Conté los segundos entre cada tic y renuncié. El cuerpo me pesaba. Me dormí. Desperté a las 2:17 según el móvil. No por una pesadilla ni por sed. Por una sensación. Alguien estaba en el pasillo. No escuché pasos. Solo esa certeza que a veces se instala en el cuello. Me quedé inmóvil. La habitación, sin cortinas, dibujaba sombras rectangulares en la pared. No hay nadie, pensé. Y entonces lo oí. Un susurro bajísimo. 2 sílabas que no supe descifrar, seguidas de un roce, como tela contra pintura. Tragué saliva, me incorporé despacio y en ese momento una luz se encendió en el rellano. Un rectángulo pálido que se coló por debajo de la puerta. No tenía ascensores en la casa. No los había visto. El interruptor estaba al lado de la escalera. Me levanté con el corazón golpeando y abrí la puerta de golpe. La luz estaba encendida. El pasillo vacío. El baño vacío. La habitación de invitados vacía. El interruptor en posición de encendido. Apagué. La casa volvió a su silencio pesado. En la planta baja algo sonó. Un clic metálico, como si alguien hubiese abierto la puerta del garaje y la hubiera cerrado sin levantarla del todo. Bajé con el móvil en la mano, linterna lista. Las cajas formaban un paisaje de sombras recortadas. Probé la puerta del garaje, cerrada con llave por dentro. La cocina, impecable, sin rastro. Me asomé al jardín trasero. El aire frío me cortó la cara. Desde la valla, el vecino de la parcela izquierda encendió un cigarro. La brasa flotó 2 segundos y su voz llegó seca. Aquí las cosas suenan aunque no haya viento. No se presentó. Aspiró y desapareció entre sus árboles. Subí de nuevo intentando reírme del susto. Cerré la puerta del dormitorio. Puse una silla contra el pomo. Ridículo, lo sé. Y me tumbé mirando el techo. Me convencí de que eran dilataciones, automatismos, relés. A las 3:04 se encendió otra vez la luz del rellano. Esta vez la silla vibró contra el pomo. Un golpe seco desde fuera como si alguien hubiera probado con la palma. Me quedé sentado en la cama, paralizado, y supe que no iba a dormir. No esa noche. No en esa casa que aún no sabía mi nombre. No dormí más que 1 hora aquella noche. Al amanecer,
Bajé al garaje para revisar si había alguna explicación lógica. Todo estaba en orden. Las herramientas que había dejado apiladas seguían donde mismo. La puerta cerrada, sin signos de forzamiento. Sin embargo, al mirar el interruptor de la luz del rellano, vi algo que no había notado antes. Una ligera mancha marrón, seca, justo en el borde. La toqué. No era pintura, era algo pegajoso como resina vieja. Me lavé las manos y traté de no pensar más en ello. A media mañana salí a comprar pan y un candado nuevo. En la panadería la mujer que atendía me preguntó si era el del número 42. Asentí. Ella bajó la voz. ¿Esa casa? ¿La compraste tú o te la alquilaron? La compré. Me miró con una mezcla de lástima y sorpresa. Bueno, entonces ojalá tengas suerte, no insistí. De regreso el vecino del cigarro estaba regando su jardín. Me acerqué. Tenía unos 50 años, brazos fuertes, mirada cansada. Ayer te vi, le dije. ¿Cuándo salí al jardín? Sí, te oí moverte. ¿Todo bien? Una luz se encendió sola. Pensé que tal vez había un corto. Él dejó la manguera y me observó largo rato. Antes vivía ahí una familia. Se mudaron hace un año. No duraron mucho. No añadió nada más. Me ofreció su nombre, Ramón, y me dijo que si escuchaba cosas raras, no saliera de inmediato. A veces es peor moverse, añadió antes de cerrar su valla. El resto del día lo dediqué a ordenar, pero mientras caminaba por la casa, notaba pequeñas cosas fuera de lugar. El armario del pasillo, por ejemplo, tenía una cerradura vieja de las que usan llave de hierro. No recordaba haberla visto antes. La puerta estaba ligeramente abierta, pero cuando intenté cerrarla algo dentro la bloqueó. Hice fuerza, pero era como si una barra la sostuviera desde dentro. Dejé el tema para otro momento. A las 8 de la noche llamaron a la puerta. Era Marta, la agente inmobiliaria de nuevo. Dijo que había olvidado dejarme un manual de mantenimiento del sistema eléctrico. Su presencia me tranquilizó un poco. Mientras revisábamos los interruptores, le pregunté si sabía algo de la familia anterior. Me respondió muy rápido, demasiado. Nada especial. Se mudaron a otra ciudad. ¿Dejaron algo en la casa? No, la empresa hizo limpieza completa. Su sonrisa era la de alguien que oculta detalles por cortesía profesional. Cuando se fue, la casa volvió a su silencio. Subí al dormitorio, revisé las puertas y me aseguré de que las luces estuvieran apagadas. A las 2:19, otra vez a la misma hora, un ruido distinto me despertó. No era la luz. Era un golpe seco, rítmico, metálico, proveniente del garaje. Me levanté sin encender ninguna luz. Bajé las escaleras y escuché desde el último escalón. El sonido venía del fondo, del armario metálico donde guardaba las herramientas. Golpes exactos como si algo dentro golpeara la puerta desde adentro. Me acerqué despacio. El metal vibraba con cada impacto. Abrí. Dentro, nada. Solo una caja de clavos, un martillo y una linterna. En ese momento el olor a pintura vieja se mezcló con ese otro aroma dulzón y metálico que había notado la primera noche. Era más fuerte, más denso, como sangre seca y humedad. De pronto el timbre del piso superior comenzó a sonar, un tono agudo, insistente, que yo no recordaba haber instalado. Subí corriendo. La luz del rellano parpadeaba. Al llegar arriba, el timbre se detuvo. Revisé la pared. El botón estaba roto, colgando de un cable, y entonces lo vi. En el cristal de la ventana del dormitorio, empañado por la condensación, había una marca hecha con un dedo. No era una palabra completa, solo 2 letras torcidas, arrastradas, como escritas desde el otro lado del vidrio. No, me quedé helado, mirando la palabra desvanecerse lentamente mientras la humedad se escurría por el cristal. El reflejo de mi rostro temblaba en el vidrio, pero detrás juraría haber visto otra silueta. No fui a trabajar al día siguiente. Llamé diciendo que tenía fiebre, pero en realidad no me atrevía a dejar la casa sola. Tenía la sensación constante de que si me iba, algo cambiaría dentro, como si cada ausencia fuese una oportunidad para que la casa se reorganizara a su manera. Pasé la mañana revisando cada rincón. Levanté las alfombras, abrí los enchufes, desmonté el cuadro eléctrico. Nada, ni cámaras ocultas, ni sensores, ni cables extraños. Sin embargo, había algo que me desconcertó. Detrás del armario empotrado del pasillo, el que no podía cerrar bien, descubrí una rejilla metálica encastrada en la pared. No estaba en los planos que Marta me había enviado.
La rejilla tenía tornillos oxidados, pero al retirarla noté que detrás había un hueco profundo, como un conducto de ventilación que bajaba hacia el garaje. Metí el móvil con la linterna encendida para grabar un video. Solo se veía una pared de hormigón con grietas, hasta que, por un instante, el reflejo de la luz captó algo. Una superficie brillante como un ojo húmedo que se movía. Retrocedí tan rápido que el móvil se me cayó dentro del hueco. La grabación siguió un rato, iluminando un espacio estrecho y oscuro hasta que se apagó por falta de batería. Intenté convencerme de que era una rata, o tal vez una gota de agua reflejando la luz. Pero el sonido, ese susurro que había oído la primera noche, volvió esta vez mucho más cerca, filtrándose desde el conducto. Un murmullo repetido, con una cadencia que casi sonaba a respiración. Esa tarde llamé a la inmobiliaria. Pedí hablar con Marta, pero la recepcionista me dijo que ya no trabajaba allí. Se dio de baja hace 3 días, aseguró. 3 días. La misma fecha en que la vi venir a mi casa con el supuesto manual. Cuando pedí su contacto, me dijeron que no podían proporcionarlo. El aire en la casa se volvió más pesado. El olor dulzón que antes era ocasional, ahora impregnaba todo el pasillo. Empecé a sentir dolor de cabeza. Un zumbido constante en el oído derecho. Busqué el origen del olor y terminé en el sótano, donde descubrí una pequeña puerta cuadrada junto al boiler. No tenía pomo, solo una hendidura para tirar. Forcé con un destornillador. La puerta cedió con un chasquido. Dentro había un hueco de apenas 1 metro, cubierto de moho y polvo. En el fondo, un paquete envuelto en plástico. Lo saqué, pesaba poco. Al abrirlo, encontré algo que me hizo soltarlo de inmediato. Fotografías, muchas, todas en blanco y negro, mal reveladas, mostrando distintas habitaciones de mi casa, pero vacías, sin muebles, sin personas, solo las paredes, como si alguien hubiera documentado cada rincón antes de venderla. Entre las fotos, había una que sí tenía algo distinto, una figura en la escalera apenas visible, desenfocada. No era una sombra, sino alguien de verdad, con ropa sucia y una mano apoyada en el pasamanos. Esa noche, los golpes comenzaron otra vez. No en el garaje, sino en el hueco del pasillo. 3, luego 4, luego silencio. Fui hasta allí, aterrado pero incapaz de no mirar. De la rejilla salía aire tibio, acompañado de un olor nauseabundo. Acerqué el oído. Se escuchaba un roce, como uñas raspando cemento. De repente algo cayó dentro del hueco y rodó hasta mis pies. Era mi móvil el que había perdido esa mañana. La pantalla estaba encendida, mostrando la grabación de video. La reproduje. Durante los primeros segundos solo se veía oscuridad, y luego la linterna iluminó una cara, pálida, con los ojos abiertos y la piel pegada al hueso como si llevara tiempo sin moverse. Me miraba directamente a través del conducto. El video se cortó con un sonido que no era estático, sino un suspiro demasiado humano. Me quedé sentado en el suelo con el móvil temblando en la mano, oyendo cómo en el hueco, poco a poco, empezaba a moverse algo, arrastrándose hacia la rejilla. Esa noche decidí no dormir. Coloqué una silla frente al hueco del pasillo, la linterna cargada y un cuchillo de cocina en la mano. Sonaba absurdo, pero el instinto me decía que alguien, estaba detrás de esa pared. Durante horas no pasó nada, solo el crujido del techo y el goteo del grifo del baño. A las 3 en punto, el aire cambió. Más frío, como si desde el hueco saliera un aliento. El olor volvió, pero esta vez no era metálico. Olía a carne húmeda, a sótano cerrado durante años. Me costaba respirar. Me levanté y, sin pensarlo, arranqué la rejilla de un tirón. El destornillador chirrió. Los tornillos cayeron al suelo. Al iluminar el interior, vi que el túnel no era de ventilación. Era una galería estrecha que descendía en espiral, excavada directamente en el cemento, como si alguien la hubiera cavado con las uñas. El suelo temblaba levemente bajo mis pies. No sé qué me impulsó a bajar, pero lo hice. Sujeté la linterna con una mano y con la otra el cuchillo. A cada paso el aire se hacía más espeso. Al llegar al final del túnel, la linterna iluminó una puerta vieja de madera húmeda. Tenía el mismo color que las manchas del interruptor del primer día. Empujé. El chirrido resonó como un grito. Detrás había un espacio de unos 4 metros cuadrados, una especie de cuarto oculto.
con las paredes cubiertas de papeles clavados con clavos oxidados. Me acerqué. Eran fotografías de distintas personas, hombres, mujeres, niños, todos con los ojos cerrados. Al pie de cada una un nombre y una fecha. Reconocí a Marta, la agente, en una de las imágenes. Debajo, el año 2022. Entonces comprendí que la familia anterior no se había mudado. El aire en el cuarto se volvió insoportable. Detrás de mí algo se movió. Giré la linterna. En la esquina más oscura, una figura encogida respiraba con dificultad, cubierta de polvo y piel seca. No hablé. Ella sí. Con una voz casi extinguida dijo: «No me dejaron ir». Su rostro era el mismo del video, un cuerpo humano que llevaba demasiado tiempo escondido, pero que seguía consciente, atado a la oscuridad. Di un paso atrás. Ella levantó una mano temblorosa señalando hacia arriba. La voz volvió, más débil. «Te mira desde la escalera». Me giré de golpe y la luz de la linterna iluminó la abertura del túnel. Alguien estaba ahí apenas visible. Una silueta grande, quieta, con la cabeza inclinada. Corrí. Subí por el túnel sin mirar atrás. Atravesé el pasillo y salí a la calle descalzo. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe tan fuerte que las ventanas vibraron. Los vecinos dicen que grité durante varios minutos. No lo recuerdo. Solo sé que al día siguiente, cuando la policía entró a registrar la casa, el túnel ya no estaba. En su lugar encontraron una pared nueva, sellada, como si hubiera estado así desde siempre. Me pidieron que describiera lo que vi, pero al hacerlo, las palabras sonaban irreales. Les mostré el móvil, pero el video se había borrado. Solo quedaba un archivo sin nombre, de 1 segundo de duración. Una imagen oscura y al fondo una voz femenina susurrando: «No vuelvas a cerrar la puerta». Vendí la casa a pérdida 1 mes después. Nadie quiso comprarla en el vecindario. Hoy paso por allí a veces, solo para comprobar que sigue vacía. Pero cada vez que lo hago, la luz del rellano, esa maldita luz, se enciende. Y juro que, si uno se acerca lo suficiente, puede ver una sombra detrás del cristal, quieta, esperando. Nunca supe quién o qué quedó dentro, solo que la casa no soporta estar sola. Cuando me mudé al apartamento del número 5B, creí haber encontrado un refugio. Era pequeño, sí, pero limpio, recién reformado, con un balcón que daba a un patio interior lleno de plantas. Después de 10 años compartiendo piso, por fin tendría mi propio espacio. Firmé el contrato sin pensarlo demasiado. La propietaria, una mujer mayor llamada Amparo, insistió en mostrarme cada detalle: las llaves, el calentador nuevo, la despensa. Todo parecía en orden, salvo una cosa: una puerta cerrada con llave en el extremo del pasillo. «Trastero», me explicó. «Está lleno de cosas viejas, no se usa». Pregunté si podía abrirla en algún momento. «No, mejor no. Hay humedad y el pestillo está atascado», respondió sin mirarme. No insistí. Estaba agotado y solo quería instalarme. Esa noche, después de ordenar las cajas, me serví una cerveza y salí al balcón. El patio olía a jazmín, y el murmullo de la televisión de algún vecino hacía que el lugar pareciera cálido, habitable. Me acosté tarde, con la satisfacción tranquila de quien empieza algo nuevo. Pero a las 3:30 un ruido me despertó. Era un golpeteo seco, pausado, que provenía del pasillo. No fuerte, pero constante. Pensé que tal vez el viento golpeaba alguna ventana mal cerrada. Me levanté y recorrí el piso. Todo cerrado. El ruido seguía. Provenía sin duda de la puerta cerrada. Toqué el pomo. Estaba frío, demasiado para estar dentro de un apartamento con calefacción. Pegué la oreja a la madera. Nada. Apoyé la mano con suavidad y el golpeteo se detuvo. Volví a la cama intentando convencerme de que era el típico crujido de una vivienda antigua. Pero al amanecer algo me hizo levantarme de nuevo. El olor. A humedad, a madera podrida, a encierro. Provenía del pasillo. Me arrodillé y miré por la rendija inferior de la puerta cerrada. Del otro lado, oscuridad absoluta. Solo un sonido leve, como si una gota cayera en el suelo. Cuando me incorporé vi algo en el marco. Un arañazo, largo, profundo, reciente. La pintura estaba levantada, y en el borde había una pequeña astilla con algo oscuro pegado. El resto del día transcurrió sin novedades. Trabajé desde casa. Hablé con algunos amigos por videollamada.
Traté de no pensar en la puerta, pero al anochecer, mientras cocinaba, escuché un sonido nuevo. Un clic, como un pestillo girando. Fui al pasillo. La puerta seguía cerrada, pero la llave ya no estaba. No recordaba haber visto una llave antes. Esa noche soñé con agua, un goteo constante llenando una habitación, hasta que el líquido me llegaba al cuello. Cuando desperté, el suelo del pasillo estaba húmedo. No mucho, pero lo suficiente para dejar huellas al pisar. Seguí el rastro. Terminaba justo frente a la puerta del trastero. Llamé a Amparo. Contestó con voz adormecida. ¿Hay alguna tubería detrás de esa puerta? Hay filtraciones. Hubo un silencio al otro lado. No toques nada, dijo al fin. Mañana iré. No entres bajo ningún concepto. Pero si ni siquiera puedo abrirla. Exacto. No lo intentes. Colgó antes de que pudiera insistir. Esa noche me costó dormir. El golpeteo volvió. Más rápido, más cercano. Como si algo dentro de la puerta se moviese con impaciencia. Y entre golpe y golpe creí escuchar algo peor. Una respiración. No la mía. Encendí la luz del pasillo. Silencio absoluto. Apagué. En la oscuridad, un leve plop, como algo húmedo cayendo al suelo, me hizo retroceder. No había viento, ni agua corriendo, ni tuberías abiertas. Solo ese sonido. Cuando amaneció, la puerta tenía una marca nueva hecha desde dentro. Amparo no apareció al día siguiente. Llamé 2 veces, luego 3. Nadie contestó. Mandé un mensaje que quedó sin doble tilde. El silencio del piso se volvió pesado, expectante como si esperara mi reacción. Decidí salir un rato a despejarme, pero antes de cerrar la puerta, el olor a humedad me golpeó de nuevo. Más intenso, más ácido. Venía del pasillo, filtrándose por las rendijas de la puerta prohibida. Volví al mediodía con guantes de goma, una linterna y la absurda decisión de abrir. Había notado que el marco se hinchaba un poco, como si algo empujara desde dentro. Tomé un destornillador y empecé a forzar el pestillo. El primer golpe sonó hueco, el segundo, más blando, como si la madera estuviera húmeda por dentro. En el tercero algo cedió. La puerta se abrió unos centímetros y una ráfaga de aire helado me rozó la cara. Retrocedí de inmediato. El olor era insoportable, una mezcla de moho y carne estancada. Apunté la linterna. El interior estaba completamente oscuro, salvo por el reflejo de algo metálico en el suelo. No podía distinguir qué era. Cerré de nuevo, instintivamente, y me senté en el suelo. Las manos me temblaban. Decidí dejarlo y esperar a la propietaria. Esa tarde trabajé con la puerta del pasillo cerrada, pero el ruido persistía, ahora más irregular. A veces un golpe seco, otras un raspado suave, como si alguien pasara los dedos por el reverso de la puerta. Al anochecer, toqué la puerta con la punta de los dedos. Tibia. Demasiado tibia. Esa noche, a las 3:20, desperté por el sonido del agua. Corría de forma continua, como una tubería abierta. Corrí al baño, seco. La cocina también. El ruido provenía una vez más del pasillo. Cuando encendí la luz, el suelo brillaba. Un charco se extendía desde la puerta cerrada hasta mis pies. Metí el dedo. Era agua fría, con un tinte rosado apenas visible. Al acercarme, vi que el pestillo se movía lentamente, como si alguien lo empujara desde dentro. Una vez, 2 veces. ¡Amparo!, grité. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Luego un golpe seco. Y un murmullo. Era una voz, pero no logré entender las palabras. Un susurro bajo, desesperado, repetido 3 veces. Acerqué el oído. La voz sonaba ahogada, como si hablara a través de un trapo húmedo. Retrocedí y llamé a emergencias. Dije que había ruidos y filtraciones de agua en una puerta cerrada. Me prometieron enviar a los bomberos. Mientras esperaba, la puerta tembló. Los golpes eran más fuertes, rítmicos, frenéticos, como si alguien o algo intentara salir. Los bomberos llegaron 20 minutos después. Entraron con linternas y herramientas. Yo me quedé junto al marco, sin atreverme a mirar. Uno de ellos, un hombre joven con barba, metió la palanca y forzó el pestillo. La madera se partió con un crujido, y la puerta se abrió de golpe. El olor nos obligó a retroceder. Uno de los bomberos vomitó en el fregadero. Dentro del trastero, el suelo estaba cubierto de agua estancada y moho. En el centro, una bañera antigua, oxidada, con restos de yeso alrededor. Flotando dentro había una figura,
Pálida, hinchada, con los ojos abiertos y los brazos extendidos. Llevaba un vestido de flores casi disuelto por el agua. Los bomberos se miraron entre sí, mudos. Yo solo pude decir una palabra. Amparo, el jefe del equipo, me apartó intentando mantener la calma. Tomó su radio y pidió refuerzos. Pero entonces uno de ellos, el que había abierto la puerta, señaló algo en la pared del fondo. Había una inscripción, hecha con dedos ensangrentados sobre el yeso. Sigue alquilando. Esa noche no regresé al piso. Dormí en un hotel. Al día siguiente la policía me citó para declarar. Me dijeron que el cuerpo llevaba al menos 3 meses muerto. Pero eso era imposible. Amparo había estado conmigo hacía solo una semana, entregándome las llaves y sonriendo como si nada. Los policías no me creyeron. Repitieron la misma pregunta una y otra vez. ¿Estás seguro de que la mujer con la que firmó el contrato era la propietaria? Sí, respondí. Se llamaba Amparo. Me dio las llaves. Me mostró el piso. Me dijo que esa puerta no debía abrirse. El agente tomó notas. Intercambió una mirada con su compañera y bajó la voz. El cuerpo lleva al menos 3 meses muerto. Y según el registro de la comunidad, el piso 5B ha estado vacío desde entonces. El resto del día fue una niebla. Declaraciones, firmas, fotos policiales. Nadie me explicó cómo era posible. Cuando por fin me dejaron ir, regresé al edificio solo por mis cosas. El ascensor subía lento, chirriando. Al llegar al 5º piso, el pasillo olía a desinfectante y lejía. La puerta de mi apartamento estaba precintada, pero el precinto colgaba suelto, cortado. No entré de inmediato. Toqué. Ninguna respuesta. Empujé. Dentro, el aire seguía pesado, húmedo, con ese eco que solo tienen los lugares donde ocurrió algo que no se puede olvidar. Las luces no funcionaban. Caminé hacia la cocina para recoger mis documentos y el portátil. Todo estaba igual, menos una cosa. La puerta del trastero, la del fondo del pasillo, volvía a estar cerrada, sellada como si nada hubiera ocurrido. Ni los bomberos ni la policía habían retirado la bañera. Pero ahora no había rastro de ella. Ni humedad ni olor, solo el marco limpio con pintura fresca. Mi primer impulso fue salir corriendo, pero la curiosidad pudo más. Acerqué la oreja a la madera. Nada. Silencio absoluto. Giré el pomo. No se movía. Me agaché y miré por la rendija inferior. Oscuridad. Y entonces, durante menos de un segundo, algo tapó la rendija desde dentro. Una sombra densa con forma de pie descalzo. Di un salto atrás y casi tropecé con la mesa. El móvil vibró en el bolsillo. Número desconocido. Contesté sin pensar. Hola, silencio. Luego la voz. Era la de Amparo. La misma entonación tranquila, esa cadencia pausada. No te preocupes. Ya lo limpiamos todo. ¿Qué dice? ¿Quién es? Hay que seguir alquilando, cariño. Si no, vuelve el agua. La llamada se cortó. Revisé el registro. Sin número, sin registro de llamada. El miedo me hizo racional. Debía irme, cerrar todo, denunciar de nuevo. Pero cuando empecé a guardar mis cosas, oí el sonido. Goteo. Plop, plop, plop. Venía del pasillo. Me asomé y vi una mancha extendiéndose lentamente por el suelo. Transparente al principio, luego rojiza. Retrocedí, pero la humedad avanzaba más rápido, formando un charco que se movía con vida propia. Corrí hacia la puerta principal, pero el pomo estaba caliente, ardiendo. El aire se llenó de vapor, y por un instante me pareció escuchar pasos detrás de la puerta del trastero. No golpes, pasos suaves, descalzos, acercándose. De pronto las luces parpadearon y todas las ventanas se cerraron de golpe. El aire silbó, y del fondo del pasillo la puerta prohibida comenzó a abrirse sola, chirriando, dejando escapar un vapor espeso y un olor a óxido. Entre la neblina, una silueta salió despacio, alta, delgada, con el vestido empapado. Caminaba hacia mí, los pies dejando huellas oscuras. Intenté moverme, pero las piernas no respondían. La figura se detuvo a 1 metro de mí. Levantó la cabeza y sonrió. Era Amparo, o algo que aún usaba su forma. Su piel tenía el tono gris del agua estancada. «Te dije», susurró, «que no abrieras». Y entonces me tocó la mejilla con una mano fría, dejando una marca húmeda que tardó días en borrarse. Corrí, gritando, por las escaleras sin mirar atrás. Me fui esa misma noche,
sin ropa, sin portátil, sin nada. Dormí en el coche, en un aparcamiento a las afueras de la ciudad con las luces encendidas y las manos temblando sobre el volante. No sabía si lo que había visto era real o una consecuencia del miedo y la falta de sueño, pero el olor a humedad seguía impregnado en mi piel. A la mañana siguiente fui directamente a la comisaría. Les conté todo, la puerta, la bañera, el cuerpo, la llamada. El agente me escuchó sin tomar notas. Cuando terminé me dijo algo que me dejó helado. El caso del 5B está cerrado. El cuerpo fue trasladado al depósito hace 3 días. El piso está vacío. Nadie ha entrado desde entonces. Le mostré mi marca en la mejilla, la piel todavía enrojecida. El policía suspiró, con esa expresión cansada que tiene quien ha escuchado demasiadas historias parecidas. Quizá alguien se coló, o quizá no debería volver allí. Salí sin insistir, pero no podía evitar pensar en la frase escrita en la pared: sigue alquilando. ¿Y si había más como yo? ¿Más inquilinos, más contratos, más amparos? Decidí volver solo para comprobar. Esa noche estacioné frente al edificio. Las ventanas del 5.º piso estaban a oscuras, salvo una, la del balcón. Una tenue luz amarillenta parpadeaba dentro. Subí las escaleras conteniendo la respiración. El pasillo olía de nuevo a humedad. El precinto policial había desaparecido. La puerta entreabierta. Empujé lentamente. Dentro el apartamento estaba distinto. Muebles viejos, cortinas nuevas, olor a ambientador barato. Sobre la mesa del salón una carpeta con papeles. Me acerqué. Era un contrato de arrendamiento. En el campo del inquilino, mi nombre. En el de la propietaria, otro diferente. Clara G. de la Fuente. En ese momento sonó el timbre. Me quedé paralizado. El timbre volvió a sonar insistente. Me acerqué a la mirilla. Afuera una pareja joven sostenía una carpeta. Ella sonreía nerviosa. Él miraba hacia los lados. Pude oír su conversación. ¿Seguro que es aquí?, preguntó él. Sí, me dijo que la propietaria se llama Amparo. Me aparté de la puerta, el corazón golpeándome el pecho. No podía ser. Quise gritarles que se fueran, pero las palabras no salían. La luz del pasillo parpadeó y en el reflejo del cristal del cuadro frente a la puerta, vi algo detrás de mí. Una figura de pie, inmóvil, empapada. Giré lentamente. Era ella, con el mismo vestido de flores, el cabello goteando sobre el suelo. Gracias por mantenerlo ocupado, susurró. La puerta del trastero se abrió de golpe dejando escapar una bocanada de aire frío y un rumor de agua moviéndose. La figura avanzó sonriendo y yo no recuerdo más. Desperté horas después en las escaleras del edificio. El apartamento estaba vacío, sin muebles, sin olor, sin rastro de nadie. Los vecinos decían no haber visto a ninguna pareja, ni haber oído un solo ruido. Me mudé lejos, a otra ciudad, a otro país. A veces al anochecer, recibo mensajes de números desconocidos. Siempre el mismo texto: piso disponible. Ideal para empezar de nuevo. Sin humedad. Se ruega no abrir el trastero. Y cada vez que los leo, siento en el aire ese olor inconfundible. Agua vieja, hierro y jazmín. Mi nombre es Diego, y cuando compré el terreno en las afueras de Lugo no buscaba una casa, sino una oportunidad. La parcela había estado abandonada durante más de una década. El banco la ofrecía a mitad de precio, y el caserón que la presidía parecía una ruina digna de restaurar. Tenía algo poético. Paredes cubiertas de hiedra, tejado hundido por un lado y una enorme puerta de madera que parecía prometer secretos. No tardé en mudarme a una caravana mientras empezaba las obras. El plan era rehabilitarlo poco a poco, habitación por habitación. Pero la primera semana, mientras inspeccionaba el sótano, encontré algo que cambió mi entusiasmo. El suelo de cemento tenía una tapa cuadrada de hierro empotrada. No estaba en los planos. Tenía un anillo de sujeción oxidado. La levanté con esfuerzo. Debajo un hueco oscuro y húmedo. Bajaba una escalera de piedra. El olor era insoportable. Mezcla de tierra vieja y gasoil. Encendí la linterna del móvil y bajé. El espacio era estrecho, abovedado, con las paredes cubiertas de humedad. Pero lo que me dejó helado fue lo que había en el centro. Una mesa de trabajo metálica, oxidada, con restos de herramientas, cables y ganchos. Sobre la pared del fondo, aún visible, se leía una palabra pintada a mano casi borrada. Ruiz.
Salí del sótano temblando. Lo primero que hice fue buscar en internet el nombre junto a la dirección. Encontré una noticia vieja de 2007. El caso del cirujano Ruiz, desaparecido tras múltiples denuncias por prácticas ilegales en clínicas privadas. El artículo mencionaba una finca embargada en la misma carretera que la mía. Intenté no obsesionarme. Tal vez el caserón había sido suyo, pero eso no significaba nada. Aún así, esa noche me quedé despierto escuchando ruidos, golpes secos en las paredes, crujidos. Supuse que eran animales. A la mañana siguiente, un vecino, un hombre de unos 70 años, se acercó a la valla. Me saludó con cautela. ¿Eres el nuevo dueño?, preguntó. Asentí. ¿Sabes lo que había ahí antes? Una casa, supongo. Una clínica, pero no oficial. Ruiz atendía a gente que no quería aparecer en hospitales. ¿Qué tipo de gente? El hombre me miró en silencio unos segundos. Gente que no volvió a salir. Esa tarde sellé la tapa del sótano con cemento rápido. No quería volver a ver ese lugar. Pero la noche siguiente, mientras revisaba los planos en la caravana, algo me sobresaltó. Un ruido sordo, metálico, proveniente del suelo, justo bajo mis pies. 3 golpes, luego silencio. Salí afuera. La casa estaba completamente a oscuras, pero del interior se filtraba una luz amarillenta por las rendijas de las tablas. Fui hacia la puerta principal, cerrada con llave. La luz seguía moviéndose dentro, como si alguien caminara con una linterna. Entré armado solo con una barra de hierro. El aire estaba denso. No había nadie, pero el resplandor provenía del suelo, de la tapa de hierro que yo había sellado esa misma tarde. Brillaba débilmente, caliente al tacto, como si algo debajo respirara. Esa noche dormí en el coche. Al amanecer, regresé. La tapa seguía ahí, intacta, pero sobre el cemento había una huella de mano marcada en el polvo, grande, húmeda, y junto a ella, unas palabras trazadas con el dedo: no era paciente. Llamé a la policía esa misma mañana. No mencioné la luz ni los ruidos. Solo dije que había encontrado un sótano que no constaba en los planos y unas herramientas antiguas que podían tener valor forense. Vinieron 2 agentes jóvenes. Bajaron con linternas, hicieron fotos, tomaron notas. Cuando subieron me aseguraron que no había nada más que chatarra de hace años. Uno de ellos, sin embargo, me preguntó en voz baja: ¿Usted durmió aquí anoche? No, en el coche. ¿Por qué? Porque parece que alguien estuvo abajo hace poco. Hay huellas recientes. Pidieron que dejara el acceso abierto hasta que volvieran con orden judicial. Esa noche, otra vez en el coche, observé la casa desde la distancia. No había viento, pero la puerta principal se movía ligeramente como si alguien dentro caminara. El segundo día, los agentes regresaron acompañados por un forense. Me quedé fuera mientras inspeccionaban. Cuando salieron, el más joven tenía la cara pálida. Me dijeron que habían encontrado algo en el fondo del sótano, un compartimento oculto bajo la mesa metálica. No me dieron detalles, solo que debía permanecer fuera del lugar hasta nuevo aviso. 2 días después, la prensa publicó la noticia: hallan restos humanos en una finca vinculada al cirujano desaparecido Ruiz. No quise leer más. Empecé a preparar mi salida, pero antes de irme, una noche escuché algo que no pude ignorar. Mi nombre, susurrado desde dentro del caserón. No fue imaginación. Diego. Una voz seca, insistente, que se repetía con eco. Agarré la linterna y la barra de hierro y me acerqué. Dentro, el aire estaba helado. El cemento que había sellado la tapa del sótano se había resquebrajado. En el borde, una grieta del tamaño de una moneda dejaba escapar un leve zumbido como un motor eléctrico. Me arrodillé y acerqué la linterna. Al otro lado se veía una cámara pequeña, como un pasillo angosto. Y algo más, una pared cubierta de fotografías. Eran en blanco y negro, mal enfocadas, todas mostrando a personas sentadas en la mesa metálica con los ojos vendados. Había números escritos a mano bajo cada una. Lo peor fue la última. Tenía mi rostro. La foto era borrosa pero inconfundible. Yo con la misma chaqueta, la misma barba, sentado en esa mesa. Retrocedí, mareado. No recordaba que me hubieran hecho ninguna foto. No podía ser una broma. Me encerré en la caravana, apagué la linterna y esperé el amanecer. A las 3 de la madrugada, el motor de la caravana se encendió solo. Las luces parpadearon.
En el retrovisor vi una silueta pasar frente a la casa, lenta, con una bata blanca que el viento no movía. Llevaba una máscara quirúrgica manchada. Se detuvo junto al porche y levantó la cabeza hacia mí. No pude moverme. La figura alzó un brazo y me señaló. Luego desapareció. No corrió. Simplemente se desvaneció. Cuando amaneció, el suelo frente al caserón estaba lleno de huellas de botas. No eran mías. Todas llevaban el mismo dibujo de suela, el de calzado médico. Decidí marcharme. Cargué las pocas cosas que tenía. Subí al coche y me alejé sin mirar atrás. Pero al llegar al pueblo, un ruido metálico me obligó a detenerme. Venía del maletero. Bajé y lo abrí con las manos temblando. Dentro, sobre la lona, había una caja metálica vieja. No recordaba haberla puesto ahí. En la tapa, grabado a mano, solo una palabra: paciente. Tiré la caja a la cuneta y aceleré sin mirar atrás, pero no avancé ni 2 kilómetros antes de que la curiosidad me venciera. Frené, bajé del coche y volví sobre mis pasos. La caja seguía ahí, abierta, como si alguien la hubiera desclavado desde dentro. Dentro había una carpeta envuelta en plástico, una grabadora de casete y una hoja doblada. La hoja tenía mi nombre completo, mi DNI y una nota escrita a máquina. Sesión 12. Procedimiento incompleto. Reanudar bajo supervisión. Encendí la grabadora. Un ruido de fondo, luego una voz. No era la mía. Sonaba profesional, tranquila, como de alguien acostumbrado a dictar informes. Paciente Diego A.M. responde al estímulo lumínico, aunque mantiene resistencia verbal. La reconstrucción continúa según el protocolo. Segundos de silencio y luego algo más bajo. No recuerdan. Ninguno recuerda. Apagué el aparato de golpe. Me senté en el suelo respirando rápido. No podía entenderlo. Era imposible. Había llegado a esa casa por un anuncio en línea. Había firmado con un banco, había tenido una vida normal antes de eso. ¿Cómo podían tener mis datos, mi voz, mi imagen? Conduje hasta la comisaría del pueblo. Pero el oficial de guardia apenas levantó la vista del escritorio. ¿Otra vez la finca de Ruiz? Bufó. Ya está cerrada, hombre. Nadie puede entrar. Yo no entré. Encontré esto en mi coche. Le mostré la carpeta. El agente la hojeó y se encogió de hombros. Basura vieja. Tire eso, no traiga más problemas. Salí de allí con la sensación de que nadie quería saber la verdad. Pasé la noche en una pensión barata. Soñé con la mesa metálica, con los ganchos, con esa voz diciendo reanudar. Al despertar tenía marcas en los brazos. 2 líneas paralelas, perfectas, delgadas, justo donde en el sueño había sentido los instrumentos fríos. A la mañana siguiente, volví al coche. En el asiento del copiloto estaba la caja, cerrada otra vez con un nuevo papel pegado encima. Sesión 13, consentimiento implícito. La tiré al río. Esta vez me aseguré de verla hundirse, pero mientras el agua la tragaba, algo brilló dentro. Una luz blanca, intermitente, como un flash. Esa noche, mientras conducía hacia Lugo, la radio del coche se encendió sola. Emitía una grabación distorsionada, un zumbido con fondo de respiraciones. Subí el volumen intentando reconocer algo, hasta que una voz se filtró entre el ruido. Era la misma de la cinta. Sesión reanudada. El paciente ha regresado al perímetro. El motor se apagó de golpe. El coche se detuvo en seco. Intenté encenderlo, pero nada. Las luces del cuadro parpadearon una vez, y en la pantalla del GPS apareció un mensaje que me heló. Clínica Ruiz, 0.3 km. No había escrito eso. Ni siquiera tenía esa dirección guardada. Miré por la ventana. La carretera era una línea negra entre árboles, pero más adelante, a la derecha, una luz blanca iluminaba un portón metálico con el letrero oxidado de Ruiz & Asociados. Pensé en dar marcha atrás, pero el coche no respondía. Los seguros se cerraron solos. La radio volvió a sonar. Paciente Diego A.M., preparado para evaluación final. El aire se llenó de un olor fuerte a desinfectante, a hospital, y entonces, del asiento trasero, llegó un leve sonido de tela rozando cuero. Giré lentamente la cabeza. Había alguien sentado detrás de mí. Un hombre con bata blanca, máscara quirúrgica y una linterna encendida. No se preocupe, dijo con voz serena. No dolerá esta vez. No recuerdo haber gritado, pero sí recuerdo el golpe seco cuando mi cabeza chocó con la ventanilla.
Oscuridad total. Cuando abrí los ojos, el olor a desinfectante era insoportable. La luz blanca del techo me cegó por un instante. Estaba recostado sobre una camilla, con las muñecas sujetas por correas de cuero. Frente a mí, la silueta del hombre con bata blanca ajustaba unos tubos metálicos. No habló al principio. Escuché el goteo de un suero, el zumbido de una máquina que no reconocí. Intenté moverme, pero el cuerpo no respondía. Solo podía girar la cabeza lo justo para ver el reflejo de una puerta de acero. Ha costado encontrarlo, dijo finalmente. Siempre regresan al lugar, aunque no sepan por qué. ¿Qué es esto?, balbuceé. El final de su tratamiento, respondió con serenidad clínica. Usted era uno de los voluntarios del Dr. Ruiz. La terapia experimental se interrumpió cuando él desapareció, pero nosotros seguimos su trabajo. No entendía nada. Recordaba mi vida, mis padres, mi trabajo, todo. No podía ser un paciente. No podía. Yo nunca estuve aquí. El hombre me miró por encima de la mascarilla. Sus ojos no reflejaban sorpresa, solo rutina. Eso dicen todos antes de que empiece la segunda fase. Apretó un interruptor. Sentí un calor extraño en la nuca. Una presión sorda en el cráneo. La máquina emitió un pitido irregular. En la pantalla aparecían imágenes. Una casa vieja, una mesa metálica, una foto de mí mismo con los ojos vendados. Luego otra imagen. Yo, más joven, con una bata blanca, sonriendo junto a un hombre que reconocí de inmediato. El Dr. Ruiz. Mi voz era la del informe en la grabadora. Yo era quien hablaba. La máquina vibró y un dolor agudo me recorrió la espalda. Todo empezó a parpadear, como si las luces titilaran al ritmo de mis latidos. En la confusión, vi que el hombre con bata blanca se acercaba con una jeringa. «Debe completar el ciclo», murmuró. Logré arrancar una de las correas con un tirón desesperado y golpeé la bandeja de instrumentos. Todo cayó al suelo. Me levanté tambaleante, la vista nublada, el corazón a punto de estallar. Salí corriendo por el pasillo, con el eco de mis pasos multiplicándose. Las paredes estaban cubiertas de azulejos grises, con puertas numeradas a cada lado. Algunas se movían como si alguien golpeara desde dentro. Corrí sin mirar atrás hasta una salida de emergencia. La abrí de una patada y salí al aire libre. Era de noche. La clínica estaba en mitad del bosque, sin señales de carretera. Detrás de mí, las luces se apagaron una a una, hasta que solo quedó el resplandor del letrero oxidado. Clínica Ruiz. Investigación humana avanzada. Caminé durante horas hasta encontrar la carretera. Un camionero me recogió al amanecer. No recordaba cómo me llamaba. Solo el nombre Ruiz seguía dando vueltas en mi cabeza. Han pasado 4 meses. Estoy en otro país, otro nombre, otro número de documento. Pero a veces, al despertar, el reloj digital de la mesilla marca una hora imposible, 00.13, y suena un pitido suave como el de aquella máquina. Ayer, al revisar mi correo, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una foto impresa. Yo con la bata blanca de pie junto a una camilla vacía. Detrás, una pizarra con letras escritas en rotulador rojo. Sesión 14. Resultados satisfactorios. Preparar siguiente paciente. No hay dirección ni firma, solo el olor a desinfectante que vuelve cada vez que abro la carta. No sé si escapé, o si simplemente sigo dentro repitiendo el ciclo. Me llamo Laura, y hace 6 meses compré una casa en las afueras de Valencia con mi pareja Sergio. Era una oportunidad. 3 habitaciones, garaje, un jardín pequeño y una cocina nueva. Todo parecía perfecto, excepto por un detalle curioso. El precio. Demasiado bajo para la zona. El agente inmobiliario explicó que la propiedad había estado mucho tiempo vacía, sin añadir más. Desde el primer día, algo no encajaba. La casa tenía un sonido distinto al silencio. Un zumbido bajo, constante, que se oía sobre todo al anochecer. Al principio pensé que era una línea eléctrica cercana, o el transformador del aire acondicionado, pero cuando apagamos el sistema, el zumbido continuó, vibrando por el suelo como si la casa tuviera un corazón propio. El primer mes fue normal. Pintamos, cambiamos muebles, invitamos amigos. Todos coincidían en lo mismo. ¿Qué casa más tranquila? Y sí, era tranquila, pero de un modo artificial. No había pájaros, ni insectos, ni el más mínimo ruido del exterior.
solo ese zumbido leve que parecía venir del subsuelo. Una noche, mientras Sergio dormía, fui a la cocina a por agua. El suelo estaba tibio, no cálido, tibio, como si debajo hubiera una calefacción encendida. Me agaché y apoyé la oreja contra las baldosas. Escuché algo que me hizo apartarme de golpe. Un golpeteo metálico, rítmico, con pausas regulares. Al día siguiente llamamos al fontanero. Revisó las tuberías, el gas, todo. Nada anormal. Puede ser un eco de la red de agua, dijo. Estas casas antiguas a veces suenan. Esa misma tarde, mientras limpiaba el garaje, noté una losa diferente en el suelo. Estaba más nueva, más clara. Al golpearla con el mango de la escoba sonó hueca. Llamé a Sergio. No la toques, me dijo. Seguro es una tapa de acceso o algo del alcantarillado. Pero no tenía tornillos ni junta, solo cemento liso, como si alguien la hubiera sellado a propósito. Esa noche soñé que el suelo del pasillo se abría lentamente y una luz blanca salía de las grietas. Me desperté sudando, con el corazón a 1000, y escuché el zumbido otra vez, más fuerte, más grave. Parecía pulsar, acompasado a mi respiración. A la mañana siguiente, notamos una grieta delgada recorriendo el suelo desde el salón hasta el garaje, justo por encima de la losa diferente. Sergio, siempre racional, dijo que eran dilataciones por humedad. Yo no tanto. Compré una cámara térmica barata en internet. Esa noche la usé sin decirle nada. Apagué todas las luces y recorrí la casa con el visor. En la pantalla aparecía todo en tonos azules y verdes, hasta que llegué al garaje. La losa brillaba en rojo como si estuviera a más de 40 grados. Y justo en el centro algo que se movía. No un reflejo, no un error del aparato. Era una forma ovalada que latía. Llamé a Sergio. Cuando vino, la imagen había desaparecido. Él se rió, me abrazó y dijo que estaba sugestionada por la historia del precio bajo. Intenté creerle, pero al acostarnos el zumbido volvió. Y esa vez, entre cada vibración se escuchó algo más. Una respiración lenta, profunda que venía desde el suelo. A medianoche, las luces de la casa se apagaron solas. Sergio fue al cuadro eléctrico. Yo me quedé en la cocina con la linterna del móvil. En ese momento la grieta del suelo emitió un sonido seco, como si algo del otro lado golpeara. Una vez, dos, tres. «¿Sergio?», grité. No respondió, solo el zumbido, y bajo mis pies el suelo comenzó a calentarse otra vez. Cuando las luces volvieron, Sergio estaba de pie junto al cuadro eléctrico, mirándome como si no entendiera por qué gritaba. «Se ha caído la corriente». «Ya está», dijo con voz cansada. Intenté explicarle lo del suelo, pero él se limitó a señalar el reloj. Eran las 3:12 de la madrugada. «Mañana lo vemos». No dormí. El calor del suelo se extendió por toda la planta baja. En algunos puntos era tan intenso que tuve que abrir las ventanas. A las 6 el zumbido cesó. Todo volvió al silencio espeso de siempre. Por la mañana Sergio fue a trabajar y yo bajé al garaje decidida a comprobar esa losa. Llevaba un martillo, una espátula y el móvil grabando. Me arrodillé, piqué un borde y saltó una astilla de cemento. Detrás no había tierra, había metal. Un panel grueso, de acero oxidado. Lo limpié con un trapo. En una esquina se distinguía una inscripción: Instalación térmica 1968. Propiedad de Red Industrial S.A. Busqué la empresa en internet. No existía. Solo encontré una mención en un foro de urbanismo. Una red de túneles antiguos usados durante los años 60 para experimentos de control geotérmico. La entrada más reciente era de 2015 y decía: zona sellada, inaccesible, gas peligroso. Cerré el portátil y sentí que el aire olía distinto, más espeso, casi a hierro. En ese momento el teléfono fijo sonó. Nadie usaba esa línea. Contesté. Silencio. Luego, un susurro, apenas audible. «No lo abras». La voz era la mía. Solté el auricular. El zumbido regresó, tan fuerte que los vasos del armario vibraban. La grieta se ensanchó, trazando una línea perfecta hasta el salón. El suelo tembló y un leve chorro de vapor blanco salió del borde. Salí corriendo al jardín. Desde allí, vi cómo la tierra junto a la pared se hundía levemente, como si algo respirara debajo. Cuando Sergio regresó por la tarde, le mostré el video de la losa metálica y la llamada. Me miró con una mezcla de preocupación y miedo. «Laura, necesitas descansar, es estrés.
Te juro que hay algo ahí abajo. Entonces mañana la abrimos juntos. Y si no hay nada, llamamos a un técnico y la sellamos. Acordamos hacerlo al día siguiente. Esa noche intenté mantenerme despierta, pero el cansancio pudo más. A las 3:15 el calor me despertó. La cama vibraba ligeramente. Llamé a Sergio. No estaba. Bajé las escaleras. En el garaje, la loza brillaba roja, húmeda, y Sergio estaba de rodillas frente a ella con el martillo en la mano. ¿Qué haces? No respondió. Su rostro estaba vacío, como hipnotizado. Golpeaba el borde una y otra vez. Con cada golpe, el zumbido cambiaba de tono, volviéndose más agudo. Corrí hacia él, pero antes de tocarlo, la loza se hundió con un estruendo metálico. Un chorro de aire caliente salió disparado. Sergio cayó hacia atrás, cubierto de polvo. Me lancé para ayudarlo, pero el aire que salía del hueco era sofocante, ardiente y con un olor insoportable a ozono. Del fondo surgió una luz blanca, intermitente. Parecía pulsar como un corazón. Sergio, aún aturdido, murmuró algo que no olvidaré jamás. Está vivo. El zumbido se convirtió en un rugido. Las luces de la casa parpadearon y la temperatura subió como en una fiebre. Cerré la tapa con todas mis fuerzas, pero algo debajo empujó. Fuerte. «Sergio, ayuda». «No puedo», susurró. «Nos está escuchando». El ruido cesó. La tapa volvió a su sitio como si nunca se hubiese movido. Nos quedamos inmóviles respirando el aire espeso del garaje. En el suelo, entre el polvo, se formaban pequeñas burbujas como si algo hirviera bajo nuestros pies. Pasamos el resto de la noche sin hablar. Sergio se quedó sentado frente a la loza, inmóvil, como si vigilara algo invisible. Al amanecer el calor se disipó por completo. Abrí las ventanas y el aire frío entró como un alivio físico. El suelo había vuelto a la normalidad. Solo quedaban las grietas finas como cicatrices recientes. Intenté convencer a Sergio de que nos fuéramos unos días, pero se negó. «No podemos dejarla sola», dijo. «¿A quién?». Tardó unos segundos en responder. A la casa no discutí. Estaba agotada. Salí a trabajar intentando pensar en otra cosa. Al volver encontré la puerta del garaje abierta y el coche fuera. La loza seguía intacta, pero había herramientas dispersas. Destornilladores, un taladro, una cámara vieja. En el suelo, una libreta abierta con anotaciones de Sergio. La vibración tiene ritmo constante, 42 pulsos por minuto. A veces responde cuando hablo. Dice que recuerda el calor, que todavía duele. Cerré la libreta temblando. Llamé a su móvil sin respuesta. A medianoche seguía sin volver. Me dormí en el sofá con todas las luces encendidas. Desperté a las 3 con un golpe seco en el garaje. Corrí. La loza ya no estaba. Un agujero negro y profundo la había sustituido. El aire que salía era húmedo, cálido y denso. Llamé a Sergio gritando. Nadie respondió. Tomé la linterna y la apunté al hueco. No se veía fondo. De pronto un sonido ascendente, un gemido metálico comenzó a subir desde las profundidades. Retrocedí. Algo se movía dentro, muy despacio, como si algo enorme se arrastrara hacia la superficie. Me quedé paralizada, mirando cómo el suelo temblaba bajo mis pies. Una mano emergió, humana sí, pero de un color ceniciento, con la piel agrietada y húmeda. Se apoyó en el borde y luego otra más. Entonces, de la oscuridad apareció un rostro. No era Sergio, aunque llevaba su camisa. Los ojos eran vidriosos, sin brillo, y la boca se movía como si tratara de hablar sin aire. Caí hacia atrás, gritando. La figura me miró fijamente, con un esfuerzo antinatural, y murmuró. No era para abrirlo. Lo prometí. Intenté levantarme, pero la cosa, porque ya no era Sergio, retrocedió hacia el hueco. Antes de desaparecer por completo, dejó caer algo al suelo. Su móvil. En la pantalla aún grababa video. Lo tomé. La grabación mostraba a Sergio bajando por una escalera metálica, con la cámara enfocando los escalones. Luego una sala enorme, llena de tubos oxidados que respiraban. En el centro, un cilindro de acero con válvulas, cubierto de cables y calor visible en el aire. Sergio se acercaba mientras el zumbido aumentaba. Entonces una voz, no humana pero con timbre femenino, llenó la grabación. Demasiado tarde. Ya sabes lo que soy. El video se cortaba ahí. Esa noche sellé el agujero con sacos de arena y cemento. No dormí. Cada pocas horas el suelo vibraba ligeramente,
como si algo golpeara desde dentro con un ritmo lento y obstinado. Por la mañana, el teléfono fijo volvió a sonar. Contesté, temiendo reconocer la voz. Era Sergio. Su tono era débil, apagado. «Laura, no dejes que la sellen. Se ahoga». La línea se cortó. Corrí al garaje. La tapa sellada estaba agrietada otra vez. Y desde debajo un sonido diferente. No zumbido, sino latido. No recuerdo cuánto tiempo pasé mirando aquella tapa agrietada, hipnotizada por ese pulso subterráneo. Era un ritmo exacto, constante como el de un corazón gigantesco enterrado bajo la casa. Cada vez que el suelo vibraba, el aire se calentaba un poco más, y una fina línea de vapor se escapaba por la grieta. Intenté mantener la calma. Llamé a la policía, pero cuando mencioné que mi pareja había salido del suelo, colgaron pensando que era una broma. Intenté contactar con el fontanero, con el electricista, con quien fuera. Nadie quiso venir. A media tarde la vibración aumentó. Los cristales del salón tintineaban, y el olor a hierro y tierra caliente llenó el aire. Corrí al jardín para escapar, pero al abrir la puerta principal el suelo del pasillo se levantó como una ola sólida. Me caí hacia atrás y escuché un crujido bajo mis pies profundo, seguido de un soplido. Algo bajo la casa despertaba. El zumbido se transformó en un sonido grave, casi una voz. No eran palabras reconocibles, pero el ritmo tenía cadencia, como si intentara imitar el habla humana. Corrí al garaje y arranqué con furia los sacos de cemento. En ese momento no pensaba en huir, sino en Sergio. Quería creer que seguía allí abajo, que aún podía salvarlo. La tapa metálica estaba deformada, bombeando hacia arriba, latiendo. Coloqué la oreja sobre el acero. «Laura», susurró una voz. Débil pero suya. «Sergio, aguanta. Voy a sacarte». Golpeé la losa con un martillo, 1, 2, 10 veces. Al 11º golpe se partió. Un chorro de vapor blanco me envolvió. Me lancé hacia atrás tosiendo. La nube se disipó y vi por primera vez lo que había debajo. No había escaleras ni sala ni tubos, solo una superficie de carne viva, húmeda, roja, palpitando al ritmo del zumbido. Los bordes de la losa estaban pegados a esa masa, como si la casa misma hubiese crecido sobre ella. Dentro de la carne algo se movía, una forma humana agitando lentamente los brazos como si flotara. Era Sergio. Grité su nombre, pero la figura no se detenía. Parecía fusionada con aquello, envuelta en una membrana transparente que se expandía con cada respiración. Me di cuenta de que no podía ayudarlo, que la casa no lo retenía, lo absorbía. Retrocedí temblando sin apartar la vista del hueco. La carne empezó a cerrarse lentamente, sellando la abertura con un sonido húmedo. El zumbido bajó de tono, volviéndose casi un suspiro, y entonces lo entendí. La casa no tenía cimientos de piedra ni de hormigón. Tenía raíces, venas, un cuerpo. Salí corriendo al coche y arranqué sin mirar atrás. Cuando me detuve en la carretera, la radio se encendió sola. Un pitido breve y una voz, la de Sergio, distorsionada. «Tú la despertaste. ¿Quiere quedarse contigo también?» Desde entonces no he vuelto. Vendí el terreno a través de una inmobiliaria que no hizo demasiadas preguntas. 2 meses después vi el anuncio en internet. Casa reformada en urbanización tranquila. Estructura sólida. Ideal para parejas jóvenes. Calefacción geotérmica incluida. Cada noche antes de dormir oigo ese zumbido otra vez, muy lejos bajo el suelo. A veces creo que proviene de mis propias paredes. Y lo peor es que, cuando me acerco al suelo y apoyo la mano, el calor sigue ahí. Y late. Me llamo Oscar. Tengo 38 años y juré no volver a mudarme después de mi divorcio. Pero la vida no pregunta. Un compañero de trabajo me habló de un edificio recién restaurado en el centro de Zaragoza. Pisos amplios, buen precio, vecinos tranquilos. Cuando fui a verlo, el olor a madera nueva y pintura fresca me convenció. Firmé al día siguiente. El edificio tenía historia. Había sido un antiguo hotel clausurado en los años 90. El administrador, un hombre delgado con traje gris, me dijo que habían mantenido la estructura original por valor patrimonial, pero todo el interior era nuevo. Eso aseguró. La primera semana fue perfecta. Los pasillos eran largos, con suelo de mármol, y cada apartamento tenía una puerta pesada con cerradura magnética.
El mío, el 3B, daba al patio interior. El silencio era absoluto, a veces tan absoluto que me quitaba el sueño. A la tercera noche, mientras veía una película, escuché algo, un golpe suave en la pared del dormitorio, 3 toques pausados. Me quedé quieto. Pensé en el vecino, pero cuando golpeé de vuelta, solo por instinto, alguien respondió del otro lado imitando mi ritmo exacto. Apagué la televisión. El aire se volvió denso, inmóvil. El reloj del microondas marcaba las 2:47. Me acerqué a la pared y dije en voz baja, ¿hay alguien ahí? Silencio. Luego un murmullo, muy bajo. No entendí las palabras, pero eran varias voces, susurrando a la vez como si hablasen desde detrás de un tejido grueso. Retrocedí con la piel erizada. A la mañana siguiente pregunté al portero si alguien vivía en el 3A, el piso contiguo. Me miró sin entender. No, ese está vacío. Aún no se ha alquilado. ¿Seguro? Escuché ruidos anoche. Vacío, repitió con una sonrisa tensa. Esa tarde, al volver del trabajo, noté algo distinto. La puerta del 13A tenía polvo en el marco, pero las huellas del suelo eran recientes, pequeñas marcas de zapatos que se dirigían hacia adentro. Probé el pomo, cerrado. Sin embargo, un leve murmullo llegaba desde dentro. A medianoche los golpes volvieron, esta vez más lentos. Luego un rasguño como uñas sobre yeso. La temperatura bajó varios grados. Me levanté, acerqué el oído a la pared. Las voces eran más claras. No, era aquí. Susurraban. Grabé con el móvil, pero en la reproducción solo se oía un zumbido irregular. Y al final, un ruido metálico seco, como una puerta cerrándose. A la mañana siguiente, decidí comprobarlo. La puerta del 3A tenía una rendija debajo. Me agaché y miré por ella. Oscuridad. Pero algo se movía, no una sombra. Una figura, quieta, de pie, justo frente a la puerta, como si también mirara hacia mí desde el otro lado. Di un salto atrás. Al incorporarme, la puerta se cerró sola con un chasquido que resonó por todo el pasillo. Fui a recepción, exigiendo respuestas. El administrador sonrió con su calma profesional. El 3A está cerrado desde hace más de 20 años, dijo. No existe registro de nadie viviendo allí. Pero yo lo vi. Quizá fue un reflejo, dijo anotando algo en una libreta. Es un edificio antiguo. Los reflejos engañan. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá esperando. A las 2:43 un sonido nuevo recorrió el techo. Pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo por encima del yeso. Fui al pasillo y miré hacia arriba. El techo vibraba. Un polvo fino cayó sobre mi cara. Y entonces, justo frente a la puerta del 3A, apareció una grieta larga, delgada, que se abrió poco a poco, dejando ver un resplandor amarillento y un ojo humano mirándome desde el otro lado del muro. No grité. El miedo me cerró la garganta. Aquello no podía ser real. Un ojo perfectamente humano, observándome desde dentro de la grieta del techo. Parpadeó una vez y después se retiró, dejando un silencio imposible. Retrocedí hasta el ascensor sin apartar la mirada del techo. A la mañana siguiente fui al administrador con la excusa de que había filtraciones. Dijo que mandaría a un técnico. Llegó un hombre mayor con mono azul y una linterna. Revisó el pasillo, apuntó al techo y se quedó quieto. «No hay tuberías aquí», dijo en voz baja. «Este techo es macizo». Pero escuché pasos. Y vi algo. El técnico me observó con una mezcla de compasión y miedo. «Oiga, mejor no toque nada. En este edificio hay cosas que es mejor dejar como están». Aquella frase me acompañó todo el día. No podía dejarlo así. Esa noche llevé una silla al pasillo y apunté con la linterna hacia la grieta. Seguía allí, pero más ancha. La pintura se había levantado alrededor, y del interior salía un aire frío, como el de una habitación cerrada durante décadas. Me subí a la silla, y con una espátula retiré un trozo de yeso. Lo que vi detrás me heló la sangre. Un espacio estrecho como un antiguo falso techo, pero con papel pintado en lugar de cemento. Y dentro, una bombilla encendida. Era una estancia diminuta escondida entre los pisos. Oí un sonido detrás de mí. Me giré. La puerta del 13A estaba entreabierta. A pesar del miedo, crucé el pasillo y la empujé. El aire que salió era rancio, con un olor a metal y polvo viejo. Encendí la linterna.
El apartamento no era como los demás. El suelo estaba cubierto por un plástico gris. Las paredes tenían manchas oscuras y en el centro, un viejo tocadiscos giraba lentamente, sin electricidad. La aguja rozaba el disco, emitiendo un susurro continuo. Me acerqué. Sobre la mesa había una carpeta con documentos amarillentos. Todos tenían el membrete del Hotel Castilla, el nombre original del edificio, fechas de huéspedes, habitaciones, observaciones médicas. En la parte inferior de cada ficha, la misma anotación: aislamiento nivel 3, sujeto no entregado. El sonido del disco se detuvo. Alguien había apagado el tocadiscos. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Entonces lo oí, un susurro cerca de mi oído. Vuelve al cuarto. El aire se volvió más denso. La luz de mi linterna parpadeó. Del techo un polvo fino empezó a caer, y entre el polvo, algo descendía lentamente. Una cuerda, vieja, con un lazo al final. Corrí hacia la puerta, pero cuando la abrí, el pasillo ya no era el mismo. Las paredes estaban amarillentas, con moho, y el número de mi piso, el 3B, había desaparecido. Solo quedaba el 3A. La bombilla del techo oscilaba, lanzando sombras que se movían aunque yo estaba quieto. Retrocedí dentro del apartamento, buscando otra salida. Al fondo, una puerta entreabierta dejaba ver una escalera descendente. No existía en el plano del edificio. La bajé con cuidado. A cada paso el aire se enfriaba más. Llegué a un sótano amplio con paredes de ladrillo. En el centro, una hilera de camas metálicas cubiertas de polvo. Sobre una de ellas una figura tumbada. Me acerqué con la linterna temblando. Era un cuerpo. No, varios. Cuerpos envueltos en sábanas, con etiquetas amarillas en los pies. En cada etiqueta, el mismo nombre: Óscar Martín. Apagué la linterna. No quería seguir viendo. Entonces, en la oscuridad, una voz femenina, tranquila, resonó desde las paredes. «Ya has vuelto, señor Martín». Su habitación lo esperaba. No recuerdo cómo subí de nuevo las escaleras, solo que el aire olía a humedad vieja y a gas, y que la bombilla del pasillo parpadeaba como si se ahogara. Cuando logré salir al rellano, el cartel del piso volvía a estar normal. 13OB, todo igual. La cuerda, el tocadiscos, las camas, habían desaparecido. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Llamé a un amigo, Javier, arquitecto, y le pedí que viniera. Llegó al día siguiente, con sus planos y su cinta métrica. «¿Ves?», le dije. «Aquí hay una pared falsa». Golpeó el yeso con los nudillos. Sonó hueco. «Puede ser una cámara de aire», dijo. En edificios viejos era común. Le conté lo del cuarto, las fichas, los cuerpos. Se rió nervioso. «Te lo imaginas, Óscar. Has dormido poco. Esa noche se quedó conmigo para comprobar. Montamos cámaras y dejamos grabando el sonido de ambiente. Todo transcurrió en silencio hasta las 3:15, cuando el detector de movimiento del pasillo se activó. Corrimos hacia la pantalla. Una figura cruzaba de mi puerta a la del 3A. Alta, delgada, moviéndose con una lentitud imposible. Abrimos la puerta del pasillo. No había nadie, pero el aire estaba helado, y una marca de mano húmeda brillaba en mi pared. Javier palideció. «Vale», dijo, «esto ya no es normal». Revisamos la cámara. La figura llevaba un uniforme antiguo como el de un botones de hotel. Cuando se giraba hacia el objetivo, su rostro era una masa gris, sin ojos. A la mañana siguiente, Javier se marchó sin despedirse. No contestó mis llamadas, me quedé solo. Pasaron 3 días. Cada noche los golpes en la pared eran más fuertes, los susurros más claros. A veces me parecía oír mi propio nombre. A veces una frase: «Todavía está registrado». Una madrugada me despertó un timbre. Al abrir, el pasillo estaba vacío, pero sobre el felpudo había una llave oxidada con una etiqueta de latón. Habitación 312. No había planta 3 en el antiguo hotel, solo 3 pisos de apartamentos. Sin saber por qué la metí en el bolsillo. A las 2 de la madrugada sonó el teléfono fijo. «Nadie debería tener ese número», contesté. Una voz femenina, la misma que había oído en el sótano, habló con tono sereno. «Señor Martín, su reserva ha sido confirmada. Le esperamos en recepción». El zumbido regresó, igual que la primera noche. Me asomé al pasillo. La puerta del 3A estaba abierta de par en par. Dentro la luz era amarilla, cálida, invitante,
Crucé el umbral. El apartamento ya no era ruinoso. Era un vestíbulo de hotel impecable, con alfombra roja y un mostrador de madera. Detrás una recepcionista sonreía. Bienvenido de nuevo, señor Martín. Teníamos su habitación preparada. Intenté retroceder, pero la puerta ya no estaba. Solo el pasillo infinito del hotel. En el tablero detrás de la mujer, todas las llaves colgaban ordenadas. Solo una faltaba, la 312. Me temblaban las manos. No, no hay ninguna habitación 312. Claro que la hay, dijo ella con voz suave. Usted siempre ha estado hospedado en ella. Me entregó un libro de registro. Abrí la página. Estaba mi firma, mi dirección, mi fecha de entrada, 17 de julio de 1998. El año en que el hotel había sido clausurado. La recepcionista me tendió la llave. Suba, por favor. El resto de los huéspedes ya le esperan. Tomé la llave sin pensar. Era pesada, de bronce viejo y me ardía en la mano. La recepcionista señaló el ascensor del fondo. No se escuchaba ningún sonido mecánico, pero las puertas se abrieron con suavidad como si me esperaran. Dentro, el espejo devolvía un reflejo extraño. Mi rostro, pero con ropa diferente, un traje gris gastado y una chapa en la solapa con mi nombre grabado, Óscar Martín, servicio de mantenimiento. La puerta se cerró. El ascensor no tenía botones, solo un marcador antiguo con una aguja que se movía por sí sola. Subía, aunque el edificio no debía tener más de 4 plantas. Pasó del 3 al 5, del 5 al 8, luego al 12. El zumbido creció hasta ser un rugido eléctrico. Cuando se detuvo, el número marcaba 312. Las puertas se abrieron a un pasillo cubierto de moqueta roja. Las paredes estaban forradas de espejos oscuros y lámparas doradas. Avancé despacio. Todas las puertas estaban cerradas salvo la del fondo, entreabierta. De dentro salía una luz amarilla y un olor fuerte. Mezcla de polvo y colonia antigua. Empujé la puerta. La habitación 312 era idéntica a las de un hotel de otra época. Cama grande, cortinas pesadas, una maleta abierta sobre una silla. En el baño goteaba un grifo. Me acerqué a la ventana, pero afuera no había ciudad. Solo una niebla densa que brillaba con tonos anaranjados. Sobre la mesilla, un cuaderno abierto. Reconocí mi letra. Fechas, nombres, horarios. Eran registros de mantenimiento del Hotel Castilla. En la última página una nota escrita a lápiz. Cortaron la luz. Todos murieron en el incendio. Yo los encerré para que no se quemaran. No quiero oírlos más. Las letras temblaban torcidas. Sentí un vértigo brutal. Me miré en el espejo del armario. El reflejo no era el de un hombre de 38 años, sino el de un tipo envejecido, con las manos manchadas de hollín y los ojos hundidos. No puede ser, susurré. El teléfono de la habitación sonó. Lo levanté con dedos helados. Señor Martín, dijo la voz amable de la recepcionista, ya puede descansar. Del otro lado del pasillo comenzaron a oírse golpes, portazos, gritos apagados. Olía a humo. Las luces parpadearon y el papel de las paredes empezó a ennegrecerse. Fuego. Pero el fuego no me alcanzaba. Caminé hasta el espejo que vibraba con cada estallido. Dentro mi reflejo sonreía. «Te quedaste con nosotros», dijo la voz de aquel otro yo. «¿Cómo prometiste?» El suelo se hundió bajo mis pies y el rugido se transformó en un zumbido suave, el mismo que había escuchado la primera noche en mi apartamento. Desperté en mi cama del Tresto B, empapado en sudor. Eran las 2:47. Todo estaba igual que antes. Corrí al pasillo. La puerta del 3A seguía cerrada, cubierta de polvo. Intenté abrirla, cerrada. Toqué la pared fría, sólida. Me convencí de que había sido una pesadilla, hasta que vi la llave. Estaba sobre la mesa del comedor. La etiqueta de latón brillaba con el número grabado, 312. Desde entonces no puedo dormir más de 2 horas seguidas. Cada madrugada el zumbido vuelve y con él el olor a humo y las voces detrás de la pared, repitiendo, «El señor Martín aún está hospedado, y lo peor es que, a veces al salir de casa veo mi reflejo en el espejo del pasillo. Pero él no sale conmigo, se queda sonriendo, vestido con aquel traje gris esperando a que vuelva a mi habitación». Mi nombre es Nuria. Tengo 44 años y,
Después de más de una década viviendo en Madrid, decidí volver a mi pueblo natal, un lugar diminuto en la provincia de Teruel. Quería tranquilidad, algo de aire limpio, y quizá reencontrarme con esa sensación de seguridad que recordaba de la infancia. Compré una pequeña casa adosada en las afueras, recién reformada por un matrimonio mayor que la vendía porque no se adaptaban al clima. La casa era bonita, sencilla, de 2 plantas y paredes de piedra. Lo único que me pareció extraño fue una pequeña puerta en la planta baja, justo detrás de la nevera. Medía apenas 1 metro de alto y estaba pintada del mismo color que la pared. «Trastero», me dijo la mujer sonriendo tensa. «No lo usamos nunca. Está húmedo». No insistí. Los primeros días fueron agradables. El silencio de la zona me parecía balsámico. Por las noches solo se oía el viento y muy a lo lejos el rumor de algún animal. Sin embargo, al cabo de una semana, empecé a notar algo raro. Una corriente de aire frío que salía precisamente de esa puerta. El frío era constante, como si dentro hubiera un conducto abierto a un lugar subterráneo. Me incliné para escuchar, esperando oír el típico goteo de tuberías viejas. Pero lo que escuché fue distinto. Un ruido suave, acompasado, casi respiración. Pensé que mi mente me jugaba una mala pasada, hasta que una noche, mientras cenaba frente al televisor, el sonido se hizo más fuerte. Apagué el volumen. Venía claramente de detrás de la nevera. Me acerqué y escuché 3 golpes secos, seguidos de un rasguño largo, como si alguien pasara una uña por la pared desde dentro. Llamé a la inmobiliaria a la mañana siguiente. La agente, una chica joven, me aseguró que la casa estaba en perfecto estado. «Esa puerta da a un hueco técnico sin salida», explicó. «Lo sellaron hace años, pues algo se mueve ahí dentro». «Imposible. Pero si quiere, puedo enviarle un técnico». El técnico llegó 2 días después. Un hombre de unos 60 años con manos gruesas y olor a tabaco. Quitó la nevera, examinó el marco de la puerta y frunció el ceño. «Esto no lo han sellado bien», dijo. «Alguien lo ha abierto hace poco». «¿Cómo que lo ha abierto?» «La pintura es nueva, pero la madera está rota por dentro». Metió un destornillador en la cerradura y tiró. La puerta se abrió con un chasquido. El olor que salió fue insoportable. Humedad, tierra y algo más. Algo que me recordó a hierro oxidado. El técnico iluminó el interior con una linterna. No era un trastero. Era un túnel, angosto, excavado directamente en la piedra, que descendía en pendiente hacia la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de marcas, no dibujos, sino arañazos, miles de ellos, de distintas profundidades, como si muchas manos hubieran intentado salir. El técnico retrocedió lentamente, con el rostro blanco. «Señora, cierre esto. Cúbralo con cemento. No lo toque más». «¿Qué es?» «No lo sé, pero aquí abajo no hay cimientos. Esto no debería existir». Esa noche soñé con pasos que subían desde ese túnel, despacio, pesados, como si alguien caminara hacia la puerta. Desperté sobresaltada y oí lo mismo, ahora real, un crujido en la cocina y un golpe seco. Fui con una linterna. La nevera estaba unos centímetros desplazada, la puerta pequeña abierta, y dentro, solo oscuridad. Pensé que el viento la habría movido, hasta que vi una huella en el suelo, una pisada descalza, mojada, que se alejaba hacia el pasillo. No dormí esa noche. Dejé todas las luces encendidas, sentada en el sofá, con el teléfono en la mano. Cada crujido de la casa me hacía saltar. A las 3 de la madrugada, la puerta de la cocina volvió a emitir un sonido leve, como si alguien pasara los dedos por el marco. No me atreví a moverme. Me quedé así hasta que amaneció, con el cuerpo rígido y el corazón acelerado. A primera hora llamé al técnico, pero su número ya no existía. Fui a la inmobiliaria. Nadie conocía a ningún trabajador con su descripción. «¿Seguro que vino enviado por nosotros?», preguntó la agente. «Claro. Llevaba su chaleco, su carpeta, todo». Ella negó con la cabeza. «Ninguno de nuestros técnicos ha ido a su dirección esta semana». Regresé con una sensación de irrealidad. Al entrar, la casa olía a tierra húmeda, como si hubiera llovido dentro. La nevera estaba en su sitio, pero noté el suelo ligeramente hundido frente a la puerta pequeña. Me agaché. Las baldosas tenían grietas nuevas. Esa tarde sellé la puerta con clavos y un tablero de madera.
Me temblaban las manos, pero logré cubrirla por completo. Luego encendí una vela y la dejé frente a la nevera, como una especie de protección absurda. A medianoche, el olor volvió, esta vez más fuerte, acompañado de un murmullo. Sonaba como una conversación a través de una pared, con voces superpuestas, incomprensibles. Me levanté y fui a la cocina. La vela estaba apagada. A la mañana siguiente decidí bajar al pueblo para buscar a los antiguos dueños. Me dieron una dirección a las afueras, una casa vieja con las ventanas tapiadas. La mujer que me vendió la vivienda abrió, visiblemente nerviosa. ¿Qué quiere?, preguntó apenas dejando espacio en la puerta. Solo necesito saber qué hay debajo de mi casa. Ese túnel. Su rostro cambió. ¿Lo abrió? Asentí. Ella suspiró apoyándose en el marco. No tenía que haberlo hecho. Lo tapamos por algo. ¿Qué hay ahí abajo? No lo sabemos. Pero cuando mi marido empezó las reformas oyó golpes y una noche subió algo. ¿Qué subió? Algo que parecía una persona, pero no lo era. No tenía ojos, solo ruido. Lo sellamos y nos fuimos. Traté de no perder la compostura. Ella me tomó del brazo. Si lo ha abierto, ya la ha olido. No se detendrá hasta que lo cierre con sangre. No supe qué responder. Me marché de inmediato, pensando que la mujer estaba trastornada. Pero al llegar a casa algo estaba mal. El olor era insoportable, metálico, podrido. Fui a la cocina. El tablero con el que había sellado la puerta estaba en el suelo, astillado desde dentro. Retrocedí hasta el pasillo. La luz del techo parpadeó. Una mancha oscura se extendía por las baldosas avanzando hacia mí. Cuando me di cuenta de que era agua, ya me cubría los pies. Estaba tibia, con un tacto viscoso como si algo se moviera bajo la superficie. Fui hacia la puerta principal, pero no se abría. Miré hacia la cocina. La puerta del túnel volvía a estar abierta. De dentro salía vapor, y entre ese vapor vi una forma humana agachada observándome. No corrí, no podía. La figura dio un paso fuera del túnel. Sus pies eran blancos, desnudos, y dejaban marcas húmedas que humeaban sobre el suelo. Cuando la luz osciló vi que su rostro era el mío, pero pálido, con la boca cocida. Retrocedí hasta chocar con la pared. La figura sonrió sin labios, inclinó la cabeza y en un susurro que parecía venir desde el suelo dijo: «Ahora tú abajo». No recuerdo cómo logré cerrar la puerta. Creo que me lancé hacia la cocina y la empujé con todo mi peso. Luego corrí al piso superior. Me encerré en el dormitorio y metí una cómoda contra la puerta. No escuché pasos, solo el goteo, uno lento, constante, que parecía venir de las paredes. Cuando amaneció, la casa estaba en silencio. Bajé despacio. La puerta del túnel seguía cerrada, pero en el suelo, justo frente a la nevera, había una línea de barro con huellas pequeñas, como de dedos. Las limpié, evitando mirarlas demasiado. Intenté convencerme de que era agua filtrada o algún animal, aunque en el fondo sabía que no. Decidí marcharme. Llené una maleta. Llamé a una amiga para avisarle, pero la llamada no se completó. La pantalla mostraba sin servicio. Me pareció extraño. El pueblo tenía buena cobertura. Encendí el coche, nada. Ni un ruido. Salí al camino. Todo estaba cubierto de una neblina espesa. No se oían pájaros ni el viento. Solo ese silencio denso que hace doler los oídos. Entonces noté algo, el zumbido. Muy bajo, como un ronroneo que venía desde el suelo. La misma vibración que había sentido la primera semana. Regresé corriendo a la casa. El olor a tierra mojada era insoportable. En la pared de la cocina, justo encima del marco del túnel, alguien había escrito algo con barro. «Ya estás debajo». La cabeza me dio vueltas. Retrocedí hasta el pasillo, pero al mirar por la ventana algo cambió. Afuera no se veía el camino ni los árboles, solo oscuridad, como si la casa flotara en un vacío húmedo. Golpeé el cristal. Era blando como una superficie viscosa. Comencé a oír pasos arriba, aunque sabía que no había nadie. Subían, bajaban, rodeaban el dormitorio. Luego la voz. Mi voz idéntica, pero más grave, hablándome desde la cocina. «¿Por qué subiste? Aquí es donde respira». Agarré un cuchillo. Temblaba tanto que casi se me cayó. Fui al salón. Desde allí se veía la puerta del túnel abierta. Dentro la oscuridad parecía moverse. Me acerqué sin poder evitarlo y vi que no era oscuridad. Era una masa líquida que pulsaba lentamente, como si algo enorme latiera allí abajo.
Entonces la escuché otra vez, esa respiración profunda, esta vez acompañada de un suspiro largo casi humano. El suelo vibró, el cuchillo se me cayó, la masa comenzó a subir extendiéndose por el marco, y de ella emergió una mano pálida idéntica a la mía, que se aferró al borde. Otra mano, luego un rostro, el mío otra vez pero envejecido, con los ojos hundidos y la piel gris. Me miró con una ternura insoportable y dijo: «Te quedaste mucho tiempo allá arriba». Intenté correr, pero el suelo se hundió bajo mis pies. Caí al suelo y por un segundo vi el interior del túnel extendiéndose como un vientre infinito, cubierto de carne. Miles de rostros idénticos al mío respiraban desde las paredes, abriendo y cerrando la boca al unísono. Una mano me sujetó el tobillo. «Solo falta que duermas», susurró mi propia voz. Con todas mis fuerzas logré soltarme y cerrar la puerta de un golpe. Clavé los restos del tablero contra el marco, respirando entre lágrimas. Detrás todo se quedó en silencio, hasta que oí un golpe, suave, 3 veces, y una voz al otro lado, dulce, tranquila: «Nuria, despierta. Arriba ya no hay aire». Amanecí en el suelo de la cocina, acurrucada junto a la puerta sellada. No recordaba haberme dormido. El reloj del microondas marcaba las 6:12, pero afuera todavía era de noche. Todo el interior de la casa tenía un tono rojizo, como si el amanecer hubiera quedado atrapado dentro. El silencio era absoluto, ni el viento ni los crujidos del techo, ni siquiera el murmullo lejano del pueblo. Y sin embargo, bajo ese silencio, el zumbido seguía allí. Ya no era solo una vibración, era una voz profunda, grave, que hablaba en un idioma sin palabras. Una especie de respiración organizada. Sabía que no podía quedarme más tiempo. Llené una mochila. Busqué las llaves, pero al abrir la puerta principal un viento cálido me empujó hacia atrás. No venía de afuera. Venía desde el túnel como si algo debajo aspirara el aire de la casa. El tablero con el que había sellado la puerta empezó a temblar. Los clavos chirriaban, saliendo solos. Corrí al salón, pero todas las ventanas estaban cubiertas de esa neblina viscosa, palpitante, que parecía seguir mis movimientos. El primer clavo cayó, luego el segundo. La madera se arqueó y una voz, mi voz, habló desde el otro lado, tranquila, casi maternal: «Ya puedes bajar. Todo está preparado». Cerré los ojos y recé, aunque hacía años que no lo hacía. Cuando los abrí, la madera había cedido. El túnel respiraba, literalmente. Se expandía y se contraía, exhalando vapor tibio. Dentro, una luz rojiza iluminaba una escalera de piedra. Di un paso atrás, pero el suelo vibró y me obligó a retroceder. No podía huir. Cada rincón de la casa pulsaba con el mismo ritmo, el mismo latido. Todo estaba conectado a eso que dormía bajo mis pies. Entré, no por valentía, sino por agotamiento. Bajé los escalones mientras el aire se volvía más pesado. La luz roja provenía de una cavidad inmensa, una especie de sala natural cubierta de raíces húmedas. En el centro, un cuerpo gigantesco, translúcido, con forma humana pero sin rostro, respiraba. A su alrededor, decenas de figuras, todas con mi rostro, trabajaban en silencio, reparando las grietas de la carne, alimentando el cuerpo con cubos de barro oscuro. Una de ellas se acercó. Su piel estaba cubierta de polvo, y sus ojos eran vacíos, negros. «Por fin», dijo con mi voz, «siempre vuelves». Me tomó de la mano con suavidad y la apoyó sobre la superficie del ser. El calor fue insoportable, pero también familiar, como si el pulso que latía allí dentro fuera el mismo que sentía en mi pecho. Todo comenzó a arder, y durante un instante comprendí. La casa no era una vivienda, era una piel, una carcasa, y yo era parte de ella. Una célula perdida intentando escapar de su propio cuerpo. Cuando desperté, estaba de pie frente a la inmobiliaria, en el pueblo. Un hombre joven me sonreía desde el mostrador. «¿Busca casa, señora? Tenemos una preciosa, recién reformada, a buen precio, muy tranquila». Detrás de él, en el escaparate, vi la foto. Mi casa, sin grietas, sin túnel, perfecta. «¿Y los antiguos dueños?», pregunté. «Se marcharon», dijo él sin levantar la vista de los papeles. «Pero dicen que a veces se escucha su voz, sobre todo por las noches». No dije nada, solo firmé el documento que me ofrecía.
La pluma se movía sola, segura, acostumbrada al gesto. En la parte inferior del contrato, un nombre ya estaba escrito antes de mí, con tinta seca. Nuria el zumbido volvió, leve, debajo de mis pies. Me llamo Raúl. Soy fotógrafo de interiores y después de muchos años trabajando para agencias inmobiliarias, ya nada me sorprende. O eso creía. Todo cambió cuando acepté un encargo de una constructora que estaba promocionando un edificio recién terminado en las afueras de Santander. Necesitamos que captures la sensación de hogar, me dijeron. Era una sesión rutinaria. 3 apartamentos vacíos, sin muebles. El edificio olía a yeso húmedo y barniz. Llegué un lunes con mi equipo y una llave maestra que me habían dado en la oficina. El conserje me advirtió que solo funcionaba la electricidad en el piso 1A. El resto aún no estaba conectado. No importaba. Tenía luces portátiles. El 1A era amplio, de techos altos, con un ventanal enorme que daba a una calle todavía en construcción. Todo estaba impoluto. Empecé a montar el trípode, la cámara y el flash. A las 9, ya tenía las primeras fotos. Perfectas. Pero en la pantalla del visor noté algo que no estaba en el encuadre. Una sombra junto al marco de la puerta del pasillo. Pensé que era un reflejo, revisé nada, repetí la foto. Otra vez la sombra, delgada, vertical, casi humana. No había nadie allí. Ignoré el detalle y seguí. A eso del mediodía decidí cambiar de ángulo. Me moví hacia el dormitorio. Cuando ajusté el enfoque vi algo que me heló la sangre. El espejo del armario empotrado reflejaba el pasillo, pero en el reflejo, la puerta principal estaba abierta, aunque en la realidad seguía cerrada. Me acerqué desconcertado. Toqué el pomo, frío, inmóvil. Me volví hacia el espejo. La puerta seguía abierta allí dentro, detrás un pasillo oscuro que no existía. Apagué el flash convencido de que era una ilusión óptica, pero el pasillo seguía reflejado, iluminado por una luz tenue. Sin saber por qué, levanté la cámara y tomé una foto del espejo. El flash iluminó todo un segundo, y cuando miré la pantalla, la imagen mostraba una figura en el umbral, alta, sin rasgos, de un gris apagado, mirando hacia donde yo estaba. La cámara se apagó de golpe. Durante unos segundos, el silencio fue tan absoluto que podía oír mi respiración rebotar contra las paredes. Luego un sonido sordo en el pasillo. Pasos, lentos, pesados, como si alguien caminara con botas mojadas. Salí del dormitorio y miré hacia la entrada. No había nadie, pero el suelo estaba mojado, pequeños charcos que formaban un rastro hasta el salón. Seguí las marcas con el flash encendido. Terminaron frente al ventanal. Me acerqué al cristal. Desde fuera, la calle vacía. Desde dentro, en el reflejo del vidrio, la figura otra vez parada detrás de mí. Giré tan rápido que tropecé con el trípode. No había nada, ni ruido ni sombra, solo el eco de mis propios movimientos. Guardé todo intentando mantener la calma. Cuando salí al pasillo, el conserje estaba al final observándome. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, solo terminé antes de lo previsto. El hombre me miró un momento más y añadió: no se quede solo aquí al anochecer. A veces las luces se encienden solas. Creí que bromeaba, pero al mirar por última vez el piso, noté algo que no encajaba. La puerta principal tenía marcas de dedos en el borde, como si alguien hubiese intentado abrir desde dentro. Esa noche, en el hotel, revisé las fotos en el portátil. Las primeras eran normales, nítidas, perfectas, pero a partir de la 10ª, algo empezó a repetirse. Una silueta gris en distintos rincones del apartamento. A veces era solo una mancha borrosa, otras tenía forma humana. En una de las últimas, se veía claramente de pie frente al espejo mirándome. La figura no tenía rostro, pero su reflejo sí. Y ese reflejo era el mío, con una expresión que juraría no haber puesto. Intenté borrar las imágenes, pero el ordenador se congeló. La pantalla parpadeó y apareció una carpeta nueva, creada por sí sola. 1A. Dentro había una sola fotografía. En ella el apartamento estaba completamente amueblado. Sofá, cuadros, cortinas, incluso una mesa puesta para 2. Todo iluminado por una luz cálida. Lo inquietante era que los objetos eran antiguos, de otra época, y que en la esquina de la imagen se veía un calendario.
Marzo de 1974. Apagué el ordenador y no dormí. A la mañana siguiente volví al edificio, decidido a hablar con el conserje. No estaba. En su lugar, una mujer de limpieza me dijo que don Pablo ya no trabajaba allí. ¿Cuándo se fue? Hace años, respondió sin levantar la vista. Subí al 1A con el corazón acelerado. El pasillo olía a humedad, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta bajo la lluvia. La puerta del piso estaba entreabierta. Yo la había cerrado el día anterior. Entré. El aire era distinto, más tibio, cargado de un aroma antiguo, mezcla de perfume y tabaco. Y el apartamento ya no estaba vacío. Había muebles. Reales. Una lámpara encendida. Una alfombra gastada. Un sillón con marcas de uso. Toqué el respaldo. Polvo. No eran decorados nuevos. Era como si el lugar hubiera vuelto a ser lo que mostraba la fotografía. Sobre la mesa del comedor, un marco con una foto en blanco y negro. Un hombre y una mujer sonriendo en ese mismo apartamento. En el reverso, una fecha, 1 de marzo de 1974. Sentí un ruido detrás de mí, un clic metálico, como una cerradura. Me giré. La puerta del dormitorio estaba cerrada. La empujé. Dentro, el espejo del armario estaba cubierto por una sábana. La retiré con un tirón y lo vi. No mi reflejo, sino el del hombre de la foto. Vestía traje, tenía el cabello oscuro, y detrás de él, la mujer, con un vestido de flores. Ambos me miraban desde el espejo con una calma que me heló. Dieron un paso hacia adelante, y el cristal vibró como una superficie de agua. Retrocedí, tropezando con la mesa. Cuando volví a mirar, el espejo estaba vacío, pero en el suelo entre los cristales había dos objetos. Un mechero dorado y un reloj de pulsera. Los recogí sin pensar. El reloj funcionaba, pero marcaba la hora invertida. 9:32 al revés. Huí. Dejé la cámara, el trípode, todo. En el coche, los latidos del corazón me impedían respirar. Pero cuando encendí el motor, el reloj comenzó a girar solo y de su interior, como una radio vieja, salió una voz. «Raúl, no salgas del edificio. Aún faltan las tuyas». Tiré el reloj al asiento del copiloto y aceleré. En el espejo retrovisor, por un instante, vi el edificio reflejado. Todas las luces del primer piso estaban encendidas. En cada ventana, dos figuras quietas observaban cómo me alejaba. Intenté olvidarlo. Pasé 2 días fuera, en casa de mi hermana, pero no podía dormir. Soñaba con el apartamento amueblado, con la mujer del vestido de flores moviéndose entre las habitaciones, siempre de espaldas. Y en todos los sueños yo sostenía la cámara, fotografiándola sin querer. El tercer día decidí volver. Necesitaba recuperar mi equipo y cerrar el trabajo oficialmente. Convencí a un amigo, Andrés, para que me acompañara. «Solo 5 minutos», le dije. «Recojo las cosas y nos vamos». Al llegar, el edificio parecía más viejo, como si los días de ausencia fueran años. La pintura se despegaba. El aire estaba cargado de un olor a humedad rancia. Nadie en recepción. Subimos por las escaleras. El ascensor estaba fuera de servicio. La puerta del 1A seguía entreabierta, igual que la última vez. Entramos. Todo estaba distinto otra vez, vacío, pero no como antes. Las paredes tenían manchas oscuras, y las marcas de muebles antiguos seguían grabadas en el suelo, como sombras. «¿Seguro que aquí hiciste las fotos?», preguntó Andrés. «Seguro. Entonces, ¿qué es eso?». Sobre la mesa había una pila de fotografías impresas. Eran mías, pero no recordaba haberlas revelado. Cada una mostraba una habitación distinta del apartamento, pero con algo en común. En todas había una figura humana, de espaldas, mirando hacia una pared. Las fotos terminaban con una imagen que no reconocí. El mismo apartamento, pero en ruinas, con las paredes quemadas y un techo derrumbado. En el centro, 2 cuerpos carbonizados abrazados. Andrés soltó un suspiro. «Esto es enfermizo, Raúl. Yo no las tomé». De pronto un golpe seco vino del dormitorio. Corrimos a mirar. En el espejo del armario había aparecido una grieta larga, como una sonrisa torcida. Detrás, un resplandor amarillento, igual al de la primera vez. «No mires», dije, pero Andrés ya se había acercado. Puso la mano sobre el cristal y este cedió. Su brazo entró hasta el codo como si el espejo fuera agua. Intenté jalarlo, pero el cristal lo atrapó. «Sácame»,
gritó mientras su reflejo en el otro lado sonreía. Tiré con todas mis fuerzas y logré arrancarlo, pero cuando cayó al suelo, su mano estaba cubierta de cortes. La sangre se filtró por las grietas del espejo y el reflejo pareció absorberla. El resplandor desapareció. El espejo volvió a ser solo un espejo, pero en el suelo había una palabra escrita con sangre. 1. Nos vamos, dije. Andrés no respondió. Estaba pálido mirando fijamente al marco de la puerta. Raúl, susurró. ¿Dónde está la salida? El pasillo ya no era el del edificio. Ahora parecía un corredor de hotel, largo, iluminado por bombillas anaranjadas. Las puertas estaban numeradas del 101 al 118. Al fondo un cartel de madera. Bienvenidos al Hotel Mirador. Corrimos. Cada puerta que intentábamos abrir estaba cerrada. Al final del pasillo, la número 118 tenía la llave puesta. La giré y empujé. Dentro, el mismo apartamento 1A, el mismo espejo. En la mesa, un nuevo marco con fotografía. 2 hombres sonrientes, Andrés y yo. En el reverso una fecha, 1 de marzo de 1974. Andrés soltó un grito y dejó caer el marco. El cristal se hizo añicos, pero la foto no se rompió. Yo no podía apartar la vista del reverso. 1 de marzo de 1974. La misma fecha que en la carpeta del ordenador. La misma que en la foto de la pareja. Esto no tiene sentido, dije. No existíamos en el 74. Entonces, ¿qué hacemos en la foto? El aire se volvió pesado. El olor a humo se intensificó. Del techo cayó una lluvia fina de polvo negro. Las luces parpadearon y un sonido comenzó a llenar el apartamento. Un tic-tac metálico, como un reloj antiguo, marcando segundos que no correspondían a nada. De pronto, la puerta de entrada se cerró sola. Detrás el mismo tic-tac. Cuando me giré, el espejo del armario se iluminó desde dentro. No reflejaba el cuarto, sino un pasillo en llamas. A través del vidrio se veía a personas corriendo, gritando. Un incendio, y entre ellas la mujer del vestido de flores. Tenía la cara cubierta de hollín y sostenía el reloj que había encontrado días antes. Se detuvo, miró hacia mí desde el otro lado del cristal y con voz apenas audible dijo: «Ayúdame a salir». Andrés retrocedió. «Vámonos, Raúl, ahora». Pero no podía moverme. Sentía el calor traspasar el vidrio. El fuego del reflejo quemaba el aire del apartamento. Entonces la superficie se agrietó. Una mano salió del espejo seguida de otra. Era ella. No era un espectro ni una ilusión. La mujer atravesó el cristal como si emergiera del agua. Su vestido estaba ennegrecido y su piel llena de grietas. Me miró con una tristeza profunda. «No queríamos quedarnos», susurró. «Tú cerraste la puerta». Retrocedí negando con la cabeza. Yo no estaba allí». «Siempre has estado», dijo ella, y al pronunciarlo las paredes temblaron. El apartamento cambió ante mis ojos. Los muebles se deshicieron. El suelo se cubrió de ceniza. El techo ennegrecido se agrietó. Estábamos en medio de una ruina carbonizada. Andrés desapareció. Ni un grito, solo vacío. La mujer extendió la mano y me dio el reloj. «Ya es hora». El tic-tac se detuvo. Desperté sentado en el suelo del 1A solo. Era de día. El apartamento estaba vacío, tal como lo encontré la primera vez. En el suelo mi cámara intacta. La encendí temblando. La última foto mostraba a Andrés y a mí en el salón sonriendo. Detrás la mujer del vestido de flores perfectamente enfocada. Salí corriendo del edificio. No volví jamás. Semanas después la constructora me llamó. Querían agradecerme el trabajo. «Las fotos quedaron increíbles», dijo la secretaria. Pedí verlas. Me las enviaron por correo. Al abrir el archivo me quedé helado. Las imágenes mostraban apartamentos distintos, amueblados, vivos, con gente dentro. En cada uno, el mismo cuadro colgado sobre el sofá. Una fotografía del 1A. Y en el centro, mi figura, sosteniendo una cámara. Esa noche, soñé que volvía al edificio. Todo ardía. En medio del fuego, la mujer y el hombre de las fotos me esperaban señalando el reloj derretido en el suelo. Al fondo, en una puerta abierta, Andrés me llamaba. Detrás de él un cartel quemado colgaba de una pared ennegrecida. Hotel Mirador, reapertura 2023. Al despertar, mi reloj de pulsera marcaba una hora imposible. 1:03:74, justo antes de que el segundero se detuviera,
Escuché el clic del obturador de una cámara. Hasta aquí las historias de hoy. Si han llegado hasta este punto, me encantaría que dejaran un comentario contándome cuál fue la historia que más los impactó, o simplemente escriban, sigo aquí. Así sabré quiénes son los valientes que resisten hasta el final. No olviden suscribirse, dejar un like y compartir este video con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos muy pronto.